Y esta es, mire, en la historia argentina ha pasado muchas veces esto. En nuestra historia está escondida la batalla de la Vuelta Obligado, quién fue Bullard. También este tema, yo creo que justamente al revés. Había fuertes grupos concentrados que apuntaron los cañones a que el índice sea lo más alto posible para cobrar más plata. Está bien, esa gente es esa gente y la lograron conocemos imponer, y han hecho mucho daño. y lograron imponer esa visión. Pero la gente, la gente del común no tiene esos intereses. La gente del común va a comprar, encuentra las cosas más caras, lo siente en el bolsillo. A esa gente no le podemos decir que es una cuestión de intereses de quienes sí han sido nefastos. Dos cosas por separado. Son los de los años 90. Y antes. Pero dejemos esa gente. Y antes. Digámosle a la persona que nos está viendo en este momento, ¿por qué podríamos creer en el índice y parece que la realidad nos dice lo contrario? Pero por eso, dos cosas por separado. Por un lado, las cuestiones que pasan en la Argentina. Yo lo he dicho muchas veces, en Argentina hay tensiones de precios. ¿Cómo no va a haber tensiones de precios en un país que crece al 9%? ¿Cómo no va a haber tensiones de precios en un país que ha duplicado, más que duplicado, su Producto Bruto en 7 años? Claramente esto es así. Ahora, no es el gobierno quien está generando las tensiones de precios. Por ejemplo, en el tema tarifas y servicios públicos, gracias a los subsidios del gobierno, este importante insumo de la vida de todos nosotros está congelado y no provoca aumentos y por lo tanto no impacta en nuestro costo de vida. Pero lo que hay que ver es estas tensiones de precios, cómo se van resolviendo. Porque en el fondo, cuando se instala un tema, se puede instalar desde varias ópticas. Y yo estoy convencido que aquellos que están peleando, imponiendo el tema de la inflación como un tema de la agenda, que dicho sea de paso, cuando uno hace una encuesta no lo ve como los principales temas en la población argentina. En propias publicaciones del Diario de la Nación aparece como quinto o sexto tema. Cuando uno ve desde dónde se tratan de imponer estos temas, queda clarito el porqué. ¿Desde dónde se tratan de imponer estos temas? Desde los grupos concentrados que pretenden, y no es de hoy, sino desde el año 2006, que la Argentina haga un ajuste, que no exista la asignación universal por hijos, que no haya aumento en las jubilaciones, que los trabajadores no negocien sus salarios con los empresarios. Todo eso que es cierto, ¿sabe dónde naufraga, ministro? En que el INDEC no consigue generar credibilidad. Yo tenía un himno en mis programas de radio de Indeclandia, jugaba con eso de alguna manera. Y me parece que no ha habido un sinceramiento, nunca ustedes dan vueltas, explican, pero no convencen. Es un tema en el que no convencen y sabe qué ocurre. Le arruinan la credibilidad a otros aspectos del gobierno que sí son muy ciertos. Y le dan derecho a las consultoras a que digan cualquier disparate. No estoy de acuerdo. Bueno, le cierro esta idea nada más. Las consultoras se animan a decir verdaderos disparates seguramente, muy interesados como usted dice. ¿Y por qué pueden ser más o menos creíbles para la gente? Porque no está la credibilidad para el INDEC. Sí, quizás. Porque hay una difusión permanente de cuestiones que se les da un lugar que no tienen. Una consultora que con 3 llamados de teléfono pretende hacer una encuesta de precios, está claro que no puede ser ni creíble ni seria. Pueden tener un rol importante para alguna actividad, pueden servir a alguien que los contrata, pero no es comparable con el INDEC de ninguna manera. Y esto tiene que ver con una escalada mediática que se ha dado en el tiempo. Por eso, todo tiene que ver con todo, Víctor Hugo, y no es casualidad lo que pasa. No es casualidad desde dónde se fogonean estos temas, no es casualidad qué intereses defienden, y no es casualidad qué temas tratan de instalar, porque atrás del tema de la inflación viene el tema del ajuste. Entonces nosotros vamos a seguir adelante con nuestras políticas. Nosotros sabemos que hay tensiones de precios y que estas se resuelven con más oferta. Por eso estamos trabajando en el tema de los créditos del Bicentenario, por eso hemos resuelto el tema de los bonistas para que haya mayor flujo de inversiones a la Argentina, por eso vamos a resolver el tema del Club de París para terminar definitivamente con el default de nuestro país. El Fondo Monetario, de buenas a primeras, incluso, bueno, hubo hasta caricaturas que mucho le habrán dolido, a lo mejor lo tomó con humor, sobre que el gobierno directamente se baja los pantalones frente al Fondo Monetario Internacional. Más allá de un poco de grotesco que hay detrás de la idea. Esto surge porque el gobierno dijo claramente que el Fondo Monetario no tenía nada que ver, algo que muchísimo celebramos. A mí me parece fantástico, un acto soberano, que el fondo no esté todos los días como lo teníamos en los años 90 diciendo que era lo que había que hacer. A mí me parece que hay una dignificación de la vida
política, para cada ciudadano hay una dignificación. Pero ahora apareció el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero por eso hay que ver claramente cuál es el rol. Primero, Argentina forma parte del Fondo Monetario Internacional. Y nosotros, en ese formar parte del Fondo Monetario Internacional, estamos en todas y cada una de las asambleas y reuniones marcando nuestra visión de qué es lo que tiene que ser el fondo y para dónde tiene que ir, primero. Segundo, la Presidenta de la Nación, en el G20, mesa en la cual se sienta el Fondo Monetario Internacional, marca exactamente lo mismo porque es ella quien da las directivas, cuál es nuestra visión de hacia dónde tiene que ir el fondo. Tan fuerte es esto que en la última reunión del G20 en Seúl se hizo una modificación en los estatutos del fondo para que los países en desarrollo tengamos más voz dentro de ese organismo. Eso es una cuestión y tiene que ver con las políticas que se deciden. Entonces, ¿es para no debilitar a la señora Presidenta en el G20? No. ¿Se acepta No, porque lo que nosotros estamos... La Presidenta, si viera lo fuerte que está en el G20 y el rol que tiene y el protagonismo que tiene, la verdad que nos llena de orgullo. Pero para marcar conductas, como lo hace, para decirles a ellos, como les dice en la cara, las cosas que piensa, esa tiene que tener los deberes supuestamente bien hechos para no ser vulnerable. ¿Viene por ahí el tema de que el fondo llegue al país a echar un vistazo a las cuentas? Es que no viene a echar un vistazo a las cuentas. Nosotros, por eso, ha habido mucha confusión en cómo se presentó el tema. Nosotros lo único que hemos hecho es decirle, miren, vamos a hacer un índice de precios nacional en la Argentina que hoy no lo tenemos. Hoy cuando se habla del índice del INDEC es capital y GBA. Y la verdad que eso no es la República Argentina. La República Argentina es mucho más que eso. Desde el año 2008 las autoridades del INDEC están trabajando con los representantes del fondo en el tema de estadísticas para avanzar en un índice de precios nacional. Bueno, ahora lo estamos encaminando para llevar adelante ese trabajo. Pero que nadie espere ningún cambio en nuestras políticas públicas. Nuestro presupuesto 2011... es nuestro plan de gobierno, fue muy claro, sigue siendo un presupuesto en el cual el rol del Estado es central. Usted dice 2011, pero 2010. No, el 2011. El presupuesto, pero no van a usar el que se utilizó este año. Pero la Presidenta fue clarita también. Nosotros enviamos el presupuesto que es nuestro plan de gobierno y no estamos para debatir estas cuestiones, estamos para administrar con mucha firmeza, con mucha seriedad y a nosotros no nos van a bajar ni la asignación universal por hijo, ni los 2 aumentos que va a haber para los jubilados el año que viene, ni, tan importante como esto, la obra pública, que ha sido una de las cuestiones centrales para sacar a la Argentina de la crisis. Permítame presentarle, ministro, lo que se ha venido diciendo sobre el presupuesto en los últimos días. Marcelo, le está generando más recursos, porque todos los meses vemos la recaudación sube el 32, 33%. No, pero si la inflación sube un 30, ¿cuál es la ventaja? Bueno, obviamente así se han subestimado los gastos, se han subestimado los ingresos y por lo tanto el gobierno va a tener 40, 45 mil millones de pesos adicionales en donde no va a tener que rendirle cuentas a nadie. Bueno, Aníbal Rossi diciendo, bueno... No, es el discurso de la victimización. Acá se le quiere dejar a la Presidenta sin presupuesto, se le quiere sacar los instrumentos de política, como el INDEC, como el ANSES. No son instrumentos de la política gubernamental, eso es un disparate. El gobierno siempre sabía que lo que más le convenía era que no se aprobara el presupuesto. Por eso nunca lo quiso discutir. Muchachos, sinceremos, no hay 8.9 de inflación. Sinceremos, acá hay 70.000 millones de pesos que en un año electoral ustedes quieren manejar en negro. Sinceremos las cuentas de ingresos y de gastos. El gobierno ha logrado su objetivo, es decir, que no haya presupuesto. A ver, no hay que asustarse. Todos los presupuestos siempre nosotros lo aprobamos en prórroga de ordinaria. Ahora, si la Presidenta no quiere, no convoca. Si quiere, convoca. Y bueno, entonces su problema no es nuestro. ¿Qué le parece, ministro? Cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. Fíjese, los mismos que nos decían, o le decían a la población, peor aún, que los estábamos presionando para que salga el presupuesto, al día siguiente dicen no quieren tener presupuesto y al otro día van y dan una cachetada porque se quedaron sin argumentos. Eso fue la triste secuencia que vimos en estos días en el Congreso de la Nación. Sí, les cuesta ponerse de acuerdo en ese sentido, en las cifras incluso, mientras Redrado hablaba de 40, 45 mil, Pino decía 70 mil. ¿Cuál es la cifra en realidad que ustedes creen que van a poder manejar? No, el presupuesto de 378 mil millones de pesos y después si hay que durante el año ir tomando alguna corrección, se irá haciendo como se hizo del 2003 a la fecha. Esto no es una novedad, pero ¿sabe qué, Víctor Hugo? Este tema del presupuesto es muy importante.
Me lo dice enseguida de una pausa, ¿Cómo porque no? hemos tenido un inconveniente, que se hicieron 2 o 3 focos, A media luz. quedamos como el tango. Así que hacemos la pausa, lo aprovechamos y seguimos enseguida con el ministro Boudou y también con los Twitter de Julieta, que está recibiendo muchos comentarios y seguramente preguntas también para el ministro. Ya volvemos.